cuando me ha invitado, yo inmediatamente había pensado qué es esta cosa, nunca me he ocupado del derecho a la buena administración, es una categoría que pienso no existe. Pero he aceptado y mi idea era de provocatoriamente decir, es una cosa que no existe, voy a hablar sobre el nada. Como a veces pasa, pero estudiando se cambia idea. Afortunadamente la tarea del investigador no es de confirmar ideas preconcebidas, sino de intentar buscar ideas, precisamente estudiando. Idea inicial era de preguntarme cómo se construye en mí un día de mi vida y si tengo derecho, por ejemplo, cuando me despierto, de salir de la cama al lado de derecha o al lado izquierdo. Es un derecho este. De limpiarme con agua caliente o fría. Es un derecho. Y de tomar un café o un cappuccino. Es un derecho este. Probablemente sí. Y saliendo de mi casa, es un derecho elegir si ir a pie o por carro, de no ser, ¿cómo se dice?, investido por un coche, atropellado por un coche. Es un derecho. De no escuchar el ruido de los autobuses que pasan. Es un derecho en el sentido jurídico del término. Y llegado a la universidad, de recibir una financiación por parte del ministerio porque he ganado un proyecto, es un derecho en general de ser financiado por mis investigaciones. Es un derecho. Hay dos casos diferentes. Si el ministerio me dice, ganaste esta suma, probablemente no es la misma situación de decir, como investigador, tengo derecho de tener un poco de dinero. Y cuando me pare de mi trabajo que me conduce a este currículum, escucho el teleperiódico. Tengo el derecho que el presidente del Consejo Italiano deja de decir mentiras cada momento. Es un derecho. Es un derecho en general la democracia o el Estado de Derecho. Tengo derecho a un Estado de Derecho. Y al fin, mi equipo, el Inter, que ha perdido con el Barça, tengo derecho a mirar el partido sin pagar Sky, Murdoch o Berlusconi, como pasaba cuando era más joven, que el miércoles de la Copa dei Campioni, la Champions League actualmente, yo, emocionado, miraba el partido sin pagar. Es un derecho. Un diputado del Parlamento Europeo ha dicho que mirar los partidos sin que sean criptadas es un derecho humano. Me parece un poco exagerado. Bien, esta reflexión entonces me conduce a preguntarme cómo se utiliza la palabra derecho en relación al derecho a una buena administración. Y después Jelinek y muchos otros, me parece que la confusión sea casi total, lo que no está bueno por los juristas, que sobre un concepto tan importante no hay una, no digo identidad de percepciones, de definiciones, sino también visiones totalmente diferentes entre culturas y entre los mismos profesores de una área de la misma universidad. Cada uno utiliza la palabra derecho como quiere. Y por eso la conclusión puede ser que existe o no existe un derecho a la buena administración según la perspectiva que se elige seguir en derecho y también las ciencias empíricas como la ciencia política o la sociología. Por derecho, no hay el riesgo de confundir el lenguaje jurídico con el lenguaje de otras ciencias, pero hay un riesgo peor
de confundir la palabra derecho del lenguaje científico con la palabra derecho así como se utiliza en el lenguaje común, el lenguaje del bar. Y la prueba es la Carta de los Derechos de los Enfermos de mi región. Todo es derecho, tengo derecho a... Bien, los juristas, pero tienes que definir más precisamente, de utilizar un lenguaje que permita la certidumbre legal de la utilización de esta palabra. ¿Y por qué hay esta commistión? Porque esta palabra se ha cargado, como ha escrito Scarpelli, el fundador de la Escuela Analítica Italiana, de una fuerza emotiva, intensa, favolable, que conduce a utilizar connotativamente la palabra. Y hay páginas de filósofos y también de humoristas que dicen que si yo digo, por favor, dame una cosa, es diferente que decir tengo derecho a esta cosa. El derecho se acompaña siempre con un cargo fuerte de identificación personal que psicológicamente, sociológicamente, induce a utilizar esta palabra. Pero con el riesgo de malentendimientos en el campo del derecho en sentido objetivo. Otra distinción sobre el uso de esta palabra es si se utiliza desde una perspectiva interna, nacional o comparatística. Y esto es un problema porque el investigador nacional puede usar la palabra derecho en relación a su propio ordenamiento, compuesto prevalentemente en el mundo occidental de civil law, de las palabras de la ley. Será derecho lo que la ley dice que es derecho. También será derecho lo que la jurisprudencia dice que es derecho. No necesariamente es derecho lo que el tercero formante, la doctrina, dice que es derecho, porque la doctrina jurídica es un formante recesivo respecto al tiempo de Teodosio II y de su ley de citaciones, donde escribía que cuando Gaio dice una cosa se escucha a Gaio, pero si dos, Papiniano y Ulpiano dicen, no recuerdo exactamente la citación, el contrario se sigue lo que dicen los dos, etcétera, etcétera. Bien, la doctrina ahora tiene un papel muy liminal en la construcción del derecho, aunque sea importante. Bien, el estudiante, el investigador nacional, cuando utiliza la palabra derecho, hace referencia prevalentemente a su propio ordenamiento. Por ejemplo, el magnífico artículo de Carmen es un artículo que intenta verificar si, desde la perspectiva española, en sus relaciones con la Unión Europea, que es derecho vigente en España, pueda permitir de configurar un derecho a la buena administración y cuál sea su ¿cómo se dice?, ámbito de aplicación en las relaciones entre nivel autonómico y nivel nacional, etc. Pero es un artículo donde se utiliza la palabra derecho en el sentido español de esta palabra. Se puede decir es útil evaluar con el auxilio, la ayuda de ciencias como la sociología, la ciencia de la administración, sí mejora el funcionamiento de la buena administración, pero no se puede decir me gusta o no me gusta. Es conforme o no es conforme a una visión ideal. Es incoherente en un científico mezclar una visión justnaturalista con una visión positivista. Y lo que, pero, muchísimos investigadores hacen, muchísimos lo hacen, todos los que dicen tenemos que respetar los derechos humanos porque son los derechos que me gustan más y vamos a Irak a imponerlos, hacen precisamente una operación de este tipo. Y para decir cuánto la palabra sea equivoca en este sentido, pensamos solo que muchas veces lo que se dice derecho es precisamente el contrario de un derecho.
Cuando el homosexual dice en Italia, tengo derecho a casarme, como en España, ¿qué dice? Dice que no tiene el derecho, porque reivindica este derecho. Cuando el trabajador migrante dice tengo a ser respetado en el contrato de mi trabajo, por mi trabajo, como si fuera un italiano. Bien, dice precisamente que no está respetado. Cuando la feminista en los años 60, 70 reivindica la igualdad, reivindicaba porque no tenía los mismos derechos. Entonces se utiliza la palabra derecho a veces para decir exactamente el contrario. Y esto es el equívoco entre visión positivista y visión justnaturalista, que nos conduce a operaciones intelectuales y a libros y artículos y monografías donde el lenguaje está tratado como si fuera, palabras de Scarpelli, una elegancia superflua o quizás nociva. Yo digo que, antes que hablar de derecho a una buena administración, como de todos los derechos, como de control político, como de federalismo, donde se abusa de la semántica para razones políticas, tenemos que siempre nos preguntar si el lenguaje que utilizamos tiene un sentido condiviso o cuantos menos, es una operación típica de los analíticos, explicar el sentido de una palabra, de cómo se utiliza el investigador utiliza una palabra, porque si no, no hay un entendimiento común, aceptado y bastante amplio. Hay fórmulas genéricas y fórmulas muy específicas que inducen los investigadores a intentar buscar un núcleo común de sentido y crear una categoría que se llama, bautizada, derecho a una buena administración. Una categoría todavía un poco evanescente, porque hasta ahora hay codificaciones no frecuentes a nivel normativo, la Unión Europea, el Estatuto de Andalucía, no hay la Constitución española que habla de esta cosa y, no sé, leyes españolas se hablan. En Italia, por ejemplo, no hay leyes que hablan de buena administración. Entonces, estamos en una fase de pasaje desde una configuración de microsituaciones o de macrosituaciones y la fase de intentar crear una categoría intermedia.